Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a ver el concepto de matrices. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Lo que vamos a hacer hoy es muy sencillo, si no es complicado de aprender. Entonces, ustedes ya saben algunos conceptos algunos conceptos básicos, ¿cierto? Que les permiten definir, ¿cierto? Y que les permiten desarrollar algunos programas básicos, ¿sí? Hoy vamos a ver el concepto de arreglo multidimensional o algo que se llama matrices, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es un nuevo proyecto, ¿sí? Vamos a darle a aplicar y le vamos a colocar aquí matriz, ¿sí? Entonces, matriz, vamos a colocarla así matriz, bueno, y le damos a aceptar, ¿cierto? Entonces, observen acá, acuérdense en las clases, de las propiedades, ¿cierto? Todo eso tienen que tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, observen aquí, puedes sacar una hoja Excel, ¿cierto? Acá una hojita Excel, ¿sí? Listo, entonces el concepto de matriz, ¿cómo es? Vamos a crear, en nuestro caso vamos a crear una matriz de 4,2, ¿cierto? Observen lo que va a ser 4,2, ¿sí? Entonces, esta matriz de 4,2, ¿cierto? Aquí la tenemos, matriz de 4,2, equivale a una matriz de 4 filas, 4 filas, ¿cierto? Y 2 columnas, ¿cierto? 4 filas y 2 columnas. Observen ahí, 4 filas, 2 columnas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es eso de las 4 filas y las 2 columnas? Pues sencillo. Vamos a definirlo aquí. Fila 1, ¿cierto? Fila 2, ¿cierto? Fila 3 y fila 4. Observe, fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4, ¿cierto? Y acá tenemos columna 1, columna 1 y columna 2, ¿cierto? Pero acuérdense, observen, C1 y 2, 1 y 2. Voy a correrlo un poquitico. ¿Por qué lo voy a correr un poquitico? Observen lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, correr un poquitico para que me quede. Listo, control V. Sí. Y aquí voy a correr un poquitico para que me quede. Listo. Ahí está. Columna 1 y columna 1 y columna 2. Fila 4, 4 filas, 2 columnas, ¿cierto? ¿Para qué estos espacios? Observen lo que va a hacer entonces. Lo que va a hacer es lo siguiente. Acuérdense que las filas, ¿cierto? Como están las filas, ¿sí? Las filas y las columnas empiezan desde cero. O sea, fila 1 equivale a cero. Fila 2 equivale a 1, fila 3 equivale a 2 y fila 4 equivale a 3, ¿cierto? Y la columna es lo mismo. Columna 1 equivale a cero y columna 2 equivale a 1, ¿cierto? Observen entonces. Si me hago entender entonces por qué fue que hicimos eso. Por lo tanto, estas que están aquí son las posiciones del sistema, ¿cierto? Las posiciones de la columna, realmente es esto que está aquí. ¿Qué posición es esta? La posición que tenemos aquí es 0, bueno, observen aquí. La posición que tenemos aquí es de 0,0. Observen. La posición de acá es de 0,1. La posición que tenemos acá que es 1,0, ¿cierto? La posición que tenemos, bueno, vamos a darle que está. Clic derecho, formato de celdas.
qué pena con ustedes, vuelvo nuevamente acá. Entonces dice 0,0. La de acá es 0,1, ¿cierto? La de acá es 1,0. La posición de acá es 1,1. La posición de acá es 2,0. La posición de acá es 3,0. La posición de acá es 2,1 y la posición de acá es 3,1. Y esas son las posiciones de cada una de nuestras, de cada elemento del vector de la matriz, ¿cierto? Entonces observen, ¿sí? Observen aquí, ¿cierto? Voy a colocar esto acá en otro colorcito para definir que eso es lo que nos define la posición de la matriz. Esto es la columna, ¿cierto? Observen, la columna, ¿sí? Columnas, voy a colocarlas en otro colorcito, amarillito, y filas, también coloquémoslas en amarillito, ¿cierto? Y observen, ahí está, 4 filas, 2 columnas, 4,2, ¿sí? 4,2, 4 filas, 2 columnas, 4,2, ¿cierto? Y esto es lo que vamos a utilizar para designar nuestra matriz. Seguimos. Entonces, ya creamos nuestro proyecto, ¿cierto? Lo siguiente que vamos a crear, ¿qué es? Nuestra matriz. Entonces, vamos a agregar, ¿cierto? Agregar, o no, trabajémosla directa, no. Si trabajémosla en él, clic derecho, ¿qué pasó? Agregar clase, ¿cierto? Vamos a agregar una clase. Y la clase se va a llamar matriz, ¿cierto? Entonces, nuestra clase se va a llamar matriz. Listo. Entonces, vamos a definir nuestra matriz. Observen cómo vamos a definir nuestra matriz, ¿cierto? Entonces, como es un arreglo multidimensional, ¿cierto? Lo primero que vamos a hacer es agregar una matriz in, ¿cierto? Que va a ser una matriz de tipo entero, ¿cierto? In, ¿sí? Ustedes tienen sus hojitas ahí, ¿sí? La carpetica que me define el tipo de dato del sistema, ¿cierto? Entonces, seguimos, observen acá, in, ¿sí? Definimos los corchetes, ¿cierto? Con una coma interna que nos va a definir que eso va a ser un vector multidimensional y le decimos arreglo matriz, ¿cierto? Igual a new, ¿cierto? In, observen lo que va a pasar aquí, ¿sí? New in, observen acá, observen 4,2 y vamos a colocarle aquí dentro de las llaves, dentro de los corchetes, 4,2, ¿sí? Y ahí está definido nuestra matriz. Una matriz de 4 filas, que es esto, por 2 columnas, que es esto, observen. Si observan lo que está pasando aquí, este 4,2 equivale a esto que está acá y a esto que hemos explicado aquí en el Excel. 4 filas, 2 columnas, ¿cierto? Si nosotros aumentamos acá las columnas, pues no se irán aumentando columnas dependiendo de las columnas que nosotros necesitemos, ¿cierto? Entonces, por el momento, para la explicación tenemos una matriz de 4 filas, 2 columnas. 4 filas, 2 columnas, ¿cierto? Entonces, observen lo que vamos a hacer nosotros acá, ¿cierto? Para nosotros rellenar nuestra matriz, pues sencillamente lo que hacemos es decir arreglo, ¿cierto? Perdón, acuérdense que para poder llenar nosotros datos en nuestra matriz debe existir ¿qué? Debe existir un método, ¿cierto? Por ende decimos public, ¿cierto? Void, y aquí vamos a decir en nuestro método cargar tt2 y hemos desarrollado nuestro método, ¿cierto? Lo siguiente que vamos a hacer es que decir arreglo matriz, ¿cierto? Y le decimos, observen acá, 0,0,
0,0. Va a ser igual a ¿qué? A, digámosle, número 1, punto y coma. Arreglo, ¿cierto? Matriz. ¿Qué sigue? 0,1. 0,1 va a ser igual a 4, digamos, ¿cierto? Entonces, arreglo matriz. ¿Qué sigue? 1,0. 0 va a ser igual a 10 y así sucesivamente. Y así es como nosotros vamos a definir nuestro arreglo, ¿cierto? Por ende, lo primero que nosotros vamos a llenar son las filas, ¿cierto? Las filas, ¿sí? Perdón, vamos a llenar nuestros datos en cada una de las filas y en cada una de las columnas. Y aquí hemos llenado nuestros datos, ¿cierto? Para el vector, ¿sí? Entonces, observen lo que vamos a hacer acá. Entonces, nosotros vamos a arrastrar, ¿cierto? Nosotros vamos a arrastrar, ¿sí? Digamos que nosotros necesitamos sacar información del vector, ¿cierto? Para nosotros poder sacar información del vector, entonces necesitamos hacer uso de ¿qué? De un método de paso por valor. Y si vamos a llenarlo, necesitamos un vector de paso por referencia, ¿cierto? Entonces, como nosotros ya tenemos los datos ahí, ¿sí? Como ya tenemos los datos ahí, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llamar nuestro vector, ¿cierto? Perdón, vamos a llamar nuestra posición de la matriz, vamos a llamar la posición 1.0, ¿cierto? Por ende vamos a decir, entonces, que public, acuérdense que es un vector de paso por valor, in, ¿cierto? Llamar, ¿cierto? Y ahí tenemos nuestro vector. Acuérdense que tenemos que darle el return, sí, no nos está cargando, public in llamar, return, esperemos a ver qué hay aquí malo. Bueno, ahí está. Entonces, observen aquí return 1, listo, ahí está, ya no hay error. Pero necesitamos sacar una información de nuestra matriz, ¿cierto? Por ende vamos a decirle, o vamos a definir ¿qué? Una propiedad. O sea, acuérdense de las propiedades, ¿no? Private, in, vamos a decirle numeral, número ar, punto y coma, ¿cierto? Clic derecho, refactorizar, encapsular campos, aceptar, a aplicar, ¿cierto? Y ahí tenemos nuestra variable con las propiedades, ¿cierto? Propiedades get y set. Por tanto, vamos a decirle que observen acá, como estamos aquí directamente sobre la matriz, sobre nuestro vector, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decirle? Vamos a decirle que return, ¿cierto? No, perdón, return no, sino arreglo matriz, ¿cierto? 0,1, observen que 0,1 es el 4, ¿cierto? Esto se lo vamos a asignar a quién, a número ar. Entonces decimos número ar, ¿cierto? Entonces decimos número ar, ahí está número ar, va a ser igual a arreglo matriz 0,1. Ahí está, arreglo matriz 0,1, ¿cierto? Y acá le decimos que nos devuelva número ar.
Observe que como estamos en la misma clase matriz, podemos directamente afectar nuestra variable. Observen que es privada, pero como estamos en la misma matriz, observen, estamos en la misma matriz, podemos afectar nuestra variable directamente. ¿Qué pasa si estuviéramos en otra parte? Si estuviéramos en el formulario o quisiéramos afectar nuestra variable desde otra clase o desde otro formulario. No lo podemos hacer. Necesariamente desde otra clase necesitamos hacer uso de nuestro método getSet, o sea, las propiedades de la variable para poderla modificar. Pero como estamos en la misma clase, ¿cierto? Podemos modificarla directamente, ¿cierto? Ojo con eso, podemos modificarla directamente. ¿Listo? Entonces, reto número A, ¿cierto? Nos vamos a ir al formulario y vamos a decirle que nos cree un botoncito, ¿cierto? Aquí tenemos nuestro botoncito, ¿sí? Y aquí que tenemos nuestro textbox. Vamos a colocar un textbox y vamos a colocar un label, ¿cierto? Un label, ¿dónde está el label? Aquí está el label, ¿sí? Observen, entonces clic derecho, propiedades, ¿sí? Le vamos a decir que el text se va a llamar número matriz, ¿cierto? Número matriz, label nummat, listo. Entonces aquí vamos a decirle que nuestro textbox se va a llamar textbox nummat, listo. Y el botón se va a llamar botón llamar, observen, botón llamar, ¿cierto? Y en el botón le vamos a colocar llamar, ¿cierto? Llamar, listo. Observen aquí, entonces, vamos a darle doble clic, ¿cierto? Nos aparece el método, vamos a utilizar nuestra nuestra clase matriz, ¿cierto? Pero vamos a guardarla dentro de una carpeta varia, ¿cierto? Entonces matriz y la guardamos aquí en varia. Listo, ahí está. Y ahora sí decimos using, ¿cierto? Matriz punto varia. Ay. Bueno, vamos a ver si la podemos indiciar acá directamente. Entonces dice aquí abajo, ¿cierto? Decimos varia. ¿Dónde está? Algo pasó. Public. Colocaré la clase public. F6. Listo. Ahora nos vamos acá, ¿cierto? Y vamos a decirle using matriz punto varia. Pero ¿por qué no me sale varia? Bueno, aquí está matriz, ¿cierto? Matriz P o M igual a new, ¿cierto? Igual a new matriz. Y aquí hemos instanciado nuestra clase matriz, ¿cierto? Entonces aquí vamos a decirle, observen acá, nuestra clase matriz, vamos a llamar este método de paso por valor, llamar, ¿cierto? Y vamos a decirle que nuestro textbox, observen el textbox, como lo llamamos, nummap, ¿cierto? Va a ser igual a m punto numeroar, no, llamar, aquí está, llamar, listo, punto y coma. ¿Qué pasó? Ay, cierto que no podemos convertirlo a string, ¿no? No se puede llamar directamente, entonces ¿qué tenemos que hacer? Convertir.
convert, ¿cierto? Convert, sí, punto toString, donde lo tenemos, toString, ¿cierto? Y aquí le decimos que nos convierta m.llamar, ¿cierto? Y automáticamente nos lo convierte a un tipo ahí, convert to string, bueno, punto, nos faltó punto, text, listo, y ahí sí, observen, ahí ya se nos quita el error, y por ende el número que nos debe mostrar allá es 4, ¿cierto? Debe ser 4, aquí corremos el sistema, ¿sí? 0, ¿por qué 0? Miremos por qué 0, vamos acá, es 0 porque resulta que no hemos cargado nada en la matriz. Debemos llamar este método para poder cargar algo en la matriz, ¿cierto? Entonces, por ende, vamos a decirle que vamos a darle un botoncito que nos va a decir que es el botón cargar, ¿cierto? Llamemos aquí un botoncito. Botón. Aquí está. Entonces, botón. Listo. Cargar matriz, ¿cierto? Vamos a colocarle aquí cargar matriz. Cargar matriz, ¿cierto? Y acá arriba vamos a colocarle botón cargar M. Listo. Observen. Entonces, vamos a ir acá, ¿cierto? Y aquí necesariamente debemos llamar este método que es el que me va a permitir cargar los datos en la matriz, cargar tt2. Entonces vamos a decirle m punto cargar tt2. Está acá arriba, observenla. Punto y coma, f6. Y le decimos correr, ¿cierto? Observen acá, llamar, no hay nada, cargar matriz, llamar, y ahí está nuestro 4. ¿Sí observan? Entonces, ahí está nuestro 4. ¿Sí? Bueno. Muchas gracias. Esta era la clase de matrices. ¿Sí? Entonces ya saben cómo se realizan las matrices, cómo se llaman, listo. Entonces, el taller será enviado para que sea entregado en la clase. Acuérdense que esto que hicimos en este momento me lo deben enviar antes de las 6 de la tarde, ¿cierto? Deben enviármelo para dar la calificación a cada uno de ustedes, ¿cierto? La clase pasada no me enviaron, algunos que no me enviaron antes de las 6 de la tarde, ¿cierto? Unos que me enviaron a las 10 de la noche, otros que me enviaron al otro día. Los que me enviaron al otro día ya no tienen nota. Los que me enviaron a las 10 de la noche se les va bajando, ¿cierto? Ojo con eso, ¿sí? Ojo con eso. Muchas gracias.